¿Qué es la dislexia? Lo primero que debemos entender de la dislexia es que la dislexia no es una enfermedad, ya que no se incluye dentro de las enfermedades codificadas en los manuales diagnósticos. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y o fluente de las palabras escritas, y déficit en la decodificación lectora y en la escritura. Tal como se expresa en la definición consensuada por la Asociación Internacional de Dislexia en el 2002 y en el 2003, esta se considera una dificultad específica de aprendizaje, de origen neurobiológico. Se caracteriza por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas, y por un déficit en las habilidades de decodificación lectora y de letreo. Estas dificultades son consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. En tu cabeza están pasando muchos pensamientos preguntando ¿por qué? Pero no te preocupes, que yo te lo aclaro. La dislexia puede presentarse por 4 causas. 1. Causas genéticas. Se transmite en familias, lo que indica una fuerte base genética. Ciertos genes están implicados en la forma en que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje. Diferencias en el cerebro. Presentan diferencias en la estructura, la función y la química de ciertas áreas cerebrales asociadas con el lenguaje y la lectura. Problemas en el procesamiento fonológico. Se cree que existe un déficit en la capacidad de procesar los sonidos del habla y relacionarlos con las letras. Y finalmente, complicaciones en el nacimiento. Sí, un nacimiento prematuro y un bajo peso al nacer son factores de riesgo para el desarrollo de la dislexia. La dislexia se manifiesta de forma distinta en cada persona. No hay un disléxico igual a otro. Varía en función del grado, de la oportunidad y de la eficacia de las terapias. La dificultad principal suele ser el reconocimiento de palabras y la fluidez en la lectura, la ortografía y la escritura. Algunos niños disléxicos logran aprender a leer pronto y no presentan graves dificultades en ortografía. Sobre todo si han tenido un diagnóstico temprano, han sido tratados con un logopeda y si fuese necesario en la psicomotricidad. Todo ello junto a un buen método de aprendizaje. Pero según avanza la edad y van superando los cursos escolares, surgen nuevos problemas, a medida que se requieren habilidades lingüísticas cada vez más complejas, tales como la gramática, la sintaxis, la semántica, la comprensión de textos, el establecimiento de nuevos aprendizajes y la expresión escrita. Mucho de lo que se ha dicho podría alimentar los mitos sobre la dislexia. Existen muchos mitos sobre esta, pero entre los más recurrentes encontramos que las personas con dislexia no son inteligentes, lo cual es falso. Hay muchísimas personas con dislexia que son grandes artistas, inventores, científicos o empresarios. La única explicación lógica para que surgiera este mito podría ser que la dislexia afecta la comprensión, lo que puede obstaculizar el incremento del vocabulario y del conocimiento en general. No es que no puedan aprender, solo tienen una forma diferente de hacerlo. Otro mito es que la dislexia se cura. La verdad es que no se cura, porque no es una enfermedad. Lo que sí existe son estrategias y herramientas que ayudan a que las personas aprendan a leer, a escribir y a expresarse de manera más efectiva, porque una persona con dislexia puede continuar su vida sopesando esta dificultad. A veces la ignorancia sí que nos hace hablar. Aspectos que pueden indicar la dislexia. La lista es más larga de lo que crees, por eso solo te mencionaré algunas de las más comunes. 1. Retraso en el aprendizaje del lenguaje. 2. Confusión en la pronunciación de las palabras que se asemejan por su fonética. 3. Falta de habilidad para recordar el nombre de la serie de cosas, por ejemplo, los colores. 4. Confusión en el vocabulario que tiene que ver la orientación espacial. 5. Alternancia de días buenos y malos en el trabajo escolar sin razón aparente. 6. Particular dificultad para aprender a leer y escribir. 7. Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación inadecuada. 8. Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 9. Falta de atención y de concentración. 10. Dificultad para seguir instrucciones orales. Ahora te invito a que sigas investigando más sobre los indicadores más comunes de la dislexia. Ahora bien, es importante que no todos los estudiantes que tienen dificultades con esas habilidades tienen que tener dislexia. Las pruebas específicas de lectura, el lenguaje y las habilidades de escritura realizadas por un especialista es la única manera de poder confirmar el diagnóstico de la dislexia. Los profesionales a los cuales debe acudir una persona diagnosticada de dislexia son un neuropsicólogo, un logopeda y un terapeuta ocupacional. En algunos casos también se precisará la ayuda de un profesional del área de psicología. Trastornos asociados a la dislexia. Al escuchar esa lista seguro pensaste, pero ese síntoma se parece al de otra dificultad, y tienes toda la razón.
ya que la dislexia tiene sus comorbilidades, es decir, otras dificultades asociadas, entre ellas trastornos de déficit de atención o trastornos de déficit de atención e hiperactividad, disgrafía, disortografía, dispraxia, discalculia, problemas afectivos y emocionales. En este momento, como ya sabemos mucho sobre la dislexia y que no solo aparece porque sí, aunque pueda aparecerlo, te voy a explicar un poco más de cómo está clasificada. Según la causa, puede ser de desarrollo. Es un trastorno de origen neurológico que se manifiesta desde la infancia, sin que se identifique una causa cerebral específica o una lesión. Es el tipo de dislexia más común y aparece durante el desarrollo infantil, afectando las habilidades de lectoescritura adquirida, ya que se produce como consecuencia de una lesión cerebral, un traumatismo o un accidente cerebrovascular. A diferencia de la dislexia del desarrollo, esta forma aparece en personas que previamente tenían habilidades normales de lectura y escritura, pero las pierden debido al daño cerebral. Según el grado, puede ser leve, ya que los síntomas son menos pronunciados y pueden ser más manejables con apoyo. Moderada, presenta dificultades significativas en la lectura y la escritura, adquiriendo intervención más intensa. Puede ser severa. Los síntomas son muy severos y las dificultades de aprendizaje son sustanciales, impactando significativamente la vida académica y diaria de la persona. Rutas de procesamiento o acceso al léxico. Puede ser fonológica, que es una dificultad para relacionar sonidos con palabras. Puede ser superficial o visual, que son los errores al leer palabras de ortografía irregular. Por ejemplo, guitarra, guitarra. Suena diferente, ¿no? Mixta o profunda, combina ambas dificultades, según sus consideraciones. Puede ser dislexia de doble déficit, que se refiere a la presencia conjunta de los problemas de la dislexia fonológica y la dislexia de acceso al léxico, lo que resulta en dificultades más complejas. Puede ser dislexia de denominación automática rápida, RAM. Es un tipo de dislexia que afecta la velocidad y automatización para reconocer y nombrar letras y números. Estrategias para trabajar con personas con dislexia. Las estrategias para apoyar a las personas con dislexia en el aula incluyen intervenciones fonéticas, programas de alfabetización estructurados, enfoques de aprendizaje multisensorial y ajustes en el aula. Intervenciones fonéticas. A los niños se les enseña a leer en la escuela mediante la fonética, que es el proceso de relacionar letras con sonidos. Los niños con dislexia suelen tener dificultades para aprender fonética y necesitarán una enseñanza gradual y estructurada. Aprende a reconocer e identificar sonidos en palabras habladas. Combina letras para crear palabras y construye gradualmente palabras más complejas. Comprobar su comprensión de los textos mediante el profesorado, animándolos a hacer preguntas cuando no entiendan algo. Esta puede parecerse mucho al proceso normal de aprendizaje de lectura, y en parte sí, pero involucra mayor acompañamiento, esfuerzo y generación de conciencia de cada sonido y letra. Programas de alfabetización estructurados. Son programas basados en la evidencia, desarrollados por expertos y generalmente basados en la ciencia de la lectura. Su objetivo es enseñar habilidades de la lectura mediante un enfoque altamente específico y estructurado, que se centra en todos los componentes importantes de la alfabetización. El enfoque de Orton Willingham, el sistema de lectura de Wilson, el sistema de lectura y ortografía de Barton. Enfoques de aprendizaje multisensorial. El aprendizaje multisensorial integra diferentes métodos de enseñanza que están diseñados para activar diferentes partes del cerebro. Un enfoque multisensorial del aprendizaje incorpora elementos visuales, auditivos, táctiles, sinestésicos. Los métodos multisensoriales hacen que el aprendizaje sea más divertido y son especialmente útiles para estudiantes disléxicos. Entre estas, tarjetas didácticas, presentar partes de historias o mostrar acciones usando títeres. Pedir a los estudiantes que se pongan de pie cada vez que escuchen ciertas palabras en una historia. Utilizar rutinariamente ayudas visuales para explicar textos o conceptos. Escritura aria. Reproducir música o efectos de sonido para transmitir emociones o hacer que las historias sean más inmersivas. Ahora que ya estás muy informado sobre la dislexia, puede que te parezca todo un problema. Pero déjame mostrarte cosas positivas. Primero, te contaré una historia. Matías es un niño de 8 años, que desde pequeño muestra una gran imaginación y creatividad. Disfruta pintar, dibujar y observar el mundo con ojos distintos. Sin embargo, en la escuela las cosas son muy diferentes. Le cuesta leer, confunde letras, comete errores al escribir y tiene enormes dificultades con las matemáticas. Sus maestros y familiares piensan que es perezoso, distraído y que no presta atención. Constantemente lo comparan con su hermano mayor, que es un estudiante ejemplar. Esto solo le provoca sentimientos de frustración, soledad y baja autoestima. La situación empeora cuando sus padres deciden enviarlo a un internado con la esperanza de que se discipline.
Allí, Matías se aísla aún más, hasta que aparece un nuevo profesor de arte, quien logra ver lo que otros habían pasado por alto. Matías no es perezoso, tiene dislexia. Con apoyo especializado, paciencia y estrategias pedagógicas diferentes, Matías empieza a progresar. Su talento artístico florece y se convierte, con los años, en un reconocido artista que tiene por hobby ser profesor. Así como el caso de Matías, hay muchos personajes que son ejemplos notables. La dislexia no es un obstáculo insuperable, pues con las estrategias adecuadas es posible alcanzar el éxito en diversos campos.